Disentería, ¿qué gérmenes Salmonella, tienes que Escherichia pensar? coli, sí, la enteromorrágica sobre todo. ¿Qué más? Campylobacter y Shigella, muy bien. De los cuatro, ¿con quién te has quedado? Porque, pues, claro, cuando pienso en disentería, pienso en Salmonella, pienso en Shigella, pienso en Campylobacter y pienso en E. coli enteromorrágica. Perfecto. ¿Con cuál de los cuatro te has quedado y por qué? Ya. Con Escherichia coli. No. ¿Por qué no? Sí, claro, Salmonella. ¿Por qué? Porque te estoy dando la perforación intestinal. En la evolución natural de la enfermedad, la perforación intestinal va más acorde con Salmonella, por una sencilla razón, porque su replicación es en la placa de Peyer. No es la Escherichia. Pero no te ligó porque es quinolones. ¿Qué has puesto? Ciprofloxacin. Muy bien. Ahí acuérdate que ciprofloxacino sí tiene aspectos gram negativos, pero no para Campylobacter, ¿ah? No tiene mucha actividad para Campylobacter jejuni. Ok, te digo, toma asiento. Doctora. A partir de la próxima semana haremos virtual, ¿ya? Las clases. ¿Qué me pasas de la Que voy a gastar mi gasolina por un gato, ¿sí o no? Ya, tenemos el caso 4, donde habla de una mujer de 32 años de edad, trabajadora sexual, Ajá. acude a consulta por ¿Qué es trabajadora sexual? que es prostituta. Ah, qué bueno. El viejo oficio. Ya. Trabajadora sexual acude a consulta por presentar desde hace 2 semanas dolor abdominal bajo que se exacerba con el acto sexual. Ajá. Además, desde hace 5 días presenta fiebre y flujo vaginal. Refiere que los visitantes... ¿Qué visitante? ¿Su casa? No, pues las personas... Parroquianos. Que pagan, las personas que pagan por su servicio Exalumnos sexual. de su pan. Ya no han utilizado preservativos Ya. en el condón. Antecedente de uso de uso DIU y VIH negativo. Su peso es de 52 kilos. Ok. Ya, ¿Y qué has pensado? En una enfermedad inflamatoria pélvica, por lo que refiere que hay dolor al mantener intimidad, Ok. causado por una de las bacterias que con más frecuencia causa inflamación pélvica, la clamidia, Ya. que es causado por la bacteria de Clamidia trachomatis, que es una bacteria negativa, y el fármaco he considerado el que es de primera elección, la citromicina, que es un bacteriostático, va a inhibir la síntesis del ribosoma 50S, ¿no? Para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿No? Sí, claro, sí me quedo. Obviamente el tema con la enfermedad inflamatoria pélvica es que si bien es cierto Clamidia trachomatis es una de las causas más frecuentes, pero por lo general en una paciente que también tiene antecedentes de este tipo, trabajadora sexual, también tengo que pensar, aparte de clamidia, no como una sola, sino también combina con gonorrea. Exacto. Si quisiéramos tratar las dos con acitromicina, o sea, me refiero a clamidia más gonorrea. Con clamidia, con acitromicina, anillo al dedo, fármaco de primera elección. Pero con gonorrea nos quedamos cortos, ¿no? ¿Con qué otro fármaco sería bueno para la cobertura para gonorrea? Es que Neisseria gonorrea y no son muchos los antibióticos que pueden manejar. ¿Doxiciclina? Doxiciclina. No. Ah, Metronidazol. ceftriaxona. ceftriaxona. Muy bien, ok. Eso no se tiene. Bueno, aprovecharemos en hacer también penicilina. ¿Ya? Hoy vamos a dar todos los antibióticos. Ok. Lo primero que tienen que saber es que, y eso sí les aconsejo, hagan un resumen de bacterias, especificando quiénes son gram positivas, quiénes son gram negativas, quiénes son aerobias, quiénes son anaerobias, y un breve resumen de la enfermedad que causa. Porque si no sabemos la bacteria, qué enfermedad causa y cuál es su síntoma, no hay forma de que ustedes puedan adivinar el cuarto parcial. Por ejemplo, si yo le dijera, doctor, la leptospira, ¿quién la transmite? ¿Quién es el agente etiológico de la leptospira?
¿Y quién la transmite, la vaca o el cerdo? ¿Qué me diría usted? ¿Ah? La rata, así es. Así es, causado por Leptospira interrogans, ¿no? Si digo, ¿quién causa la enfermedad de Lyme? ¿Y quién la transmite? A la Borrelia burgdorferi y el vector garrapata. Entonces, así como esas, va a ser imposible, pero imposible, se los firmo, imposible que ustedes contesten el práctico de antibióticos si no ni siquiera sepan qué enfermedad produce tal o cual bacteria. Porque aquí la clave es saber una palabrita que se llama espectro. ¿Y el espectro qué significa? Es el antibiótico para qué bichos mata. Entonces, y yo para saber eso, tengo que saber si es gram positivo, si es gram negativo, si es aerobio, si es anaerobio, si es obligado, si es facultativo. Y obviamente clínica. Por ejemplo, en la práctica que he puesto en su guía, pues un paciente que tiene disentería. Y no sabían que era disentería. Y tienen que reconocer de la disentería qué bichos da disentería. Su compañera ya lo resumió. Salmonella, Shigella, Campylobacter y Escherichia coli enteromorrágica. Sin embargo, ¿por qué la primera opción era Salmonella typhi? Porque tiene perforación intestinal. Quien más se relacione con lo que corresponde a perforación intestinal más disentería es Salmonella, sin ninguna duda. Entonces, si yo te hubiera puesto eso en el examen, iba a ser difícil que tú me marques si no conoces algo de la enfermedad. ¿Me dejo entender? Por eso es importante que tú hagas tu cuadro resumen. Hola, ¿el examen? Sí. En unos 40 minutos que termine la clase. ¿Cuánto? 40 minutos. ¿7 y 40 vuelvo? Entonces, en ese sentido, por eso mi recomendación es que hagan ello. ¿Ok? Vamos a hablar primero. Bueno, con mi grupo anterior no hice beta-lactámico, por eso tengo que hacerlo ahorita. Beta-lactámicos, brevemente. Los beta-lactámicos es una familia, ¿ok? Una familia que comparte químicamente una estructura que es el anillo beta-lactámico. ¿Ok? Acá hay dos términos que tienen que recordar, lo que es bactericida y lo que es bacteriostático. Por lo general, todo antibiótico que daña la pared celular, lo hace obviamente un daño tan lesivo, tan predecible, que casi todos los que actúan con la pared bacteriana son bactericidas. En cambio, todos los que actúan a nivel de la parte proteica, por ejemplo 30-50S, no todos, pero casi todos son más bien bacteriostáticos. No es una regla, claro está, porque hay excepciones, por ejemplo aminoglucósidos. ¿Ok? Entonces, esto lo que van a hacer, su mecanismo de acción es dañar la síntesis de las proteínas que permiten el enlace de la pared, ¿okay? El famoso proceso de transpeptidación. En ese sentido, he ahí su intervención de los beta-lactámicos. Estos beta-lactámicos tienen 4 familias. Por un lado tenemos las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems. Cabe recalcar que como los 4 comparten estructura química similar, existe lo que se conoce como reacción cruzada. ¿Qué significa eso? Que si eres alérgico a uno de los grupos, también lo puedes hacer a alguno del resto. ¿Ok? Sin ninguna duda, de todos los antibióticos, de todos los grupos, el que más posibilidad de alergia da es las penicilinas, que pueden aparecer cualquier tipo de alergias, reacción tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Ok? Eso por un lado. Y si eres alérgico a las penicilinas, el grupo que más posibilidad hay de hacer esta reacción cruzada son con cefalosporinas. ¿Ok?
Eso es por un lado. Por otro, hay que entender que estos beta-lactámicos, de alguna otra manera, en general, son seguros en la gestación, en general. ¿Okay? No vamos a tener ningún problema de teratogénesis, por lo tanto, va a ser una buena arma en ese caso. Cuando hablamos de penicilinas, hablamos del primer antibiótico que se descubrió. Inicialmente el espectro de penicilinas estaba pensado para gérmenes gram positivos, sea cocos y bacilos, y en menor medida, en mucho menor medida, gram negativos. La mayoría fue pensado en gram positivos, estafilo y estrepto. ¿Okay? Sin embargo, también se ha visto que existen otras bacterias en el cual el espectro de penicilina sigue siendo fármaco de primera elección. Por ejemplo, treponema pálido. ¿Qué causa el treponema pálido? Sífilis. Fármaco de primera elección para sífilis. ¿Okay? También tenemos ciertos Clostridium, por ejemplo, Clostridium tetani, que produce tétanos. También, por ejemplo, Corynebacterium diphtheriae. Ya hace poco en Chiclayo hubo una racha de difteria. También sirve para Leptospira interrogans. Nuestra guía de Ministerio de Salud también contempla penicilina para cierto tipo de leptospiras. Entonces, el espectro todavía de penicilinas sigue siendo relevante, pero sobre todo para el treponema pálido, teniendo en consideración que sigue siendo el fármaco de primera elección. Hasta ahora no hay fármaco más efectivo para la sífilis que penicilina. ¿Okay? Hay que entender también que si eres alérgico a la penicilina y tienes sífilis, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar de fármaco? No, desensibilización. ¿Qué significa desensibilización? Significa dar una dosis incrementada, paulatina, hasta vencer esa sensibilidad en primera instancia. Entonces, solamente con sífilis es una excepción a la regla, en el cual, a pesar de que sea alérgico, hay que intentar desensibilizar antes de hacer un cambio de antibiótico. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el treponema pálido no hay fármaco más efectivo en 2025 todavía que no sea penicilina. ¿Ok? Si hablamos de penicilinas, tenemos varios grupos. Una de ellas, penicilinas naturales, que a su vez se divide en penicilina G y penicilina B. Acuérdate, V de vaca, pero esta vez lo vamos a hacer como beso porque es la vía oral, y la penicilina B es la que se utiliza para desensibilización. En cambio, la G, recuerda que es glúteo porque es parente, generalmente intramuscular. Si tiene sodio se llama sódica, si tiene potasio se llama potásica. El término procaínico aumenta el tiempo de vida medio y el tiempo benzatínico la hace de depósito. Generalmente cuando tiene el término benzatínico tiene un tiempo de vida medio de 2 semanas. Lo que pasa con el tratamiento de la sífilis, que es penicilina G benzatínica. ¿Ok? Recordar también que estas penicilinas no existe en las penicilinas parenterales tratamientos en caso de intoxicación y alergias. Por eso en todo paciente que vas a administrar de forma parenteral penicilinas, y sabiendo que es una gran posibilidad de reacciones alérgicas, es necesario hacer primero un testeo de sensibilización. ¿Ok? No se te ocurra meter penicilina a un paciente si previamente no descartar sensibilidad. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos desde el punto de vista de farmacocinética, realmente las penicilinas por lo general sí tienen que tener ajuste de dosis en pacientes con daño renal, todos. ¿Ok? Tenemos otras penicilinas que son las aminopenicilinas, y cuando hablamos de aminopenicilinas hablamos de las que empiezan con AM, amoxicilina y ampicilina, también llamadas de espectro ampliado. ¿Por qué espectro ampliado? Porque esas penicilinas ya no solamente eran gram positivos, sino también abarcaba gram negativos, específicamente cubría también ciertas enterobacterias. Hoy por hoy no se me va a ocurrir en mi sano juicio para una enterobacteria poner aminopenicilinas. Solamente te estoy dando el contexto de por qué se llamaba de amplio espectro. ¿Ok? Porque iban ya más para gram negativos. Hoy por hoy las aminopenicilinas
son fármacos de primera elección para dos tipos de bacterias. Streptococcus pneumoniae, que es causa frecuente de otitis media aguda, y Haemophilus influenza, que también es causa de otitis aguda y sinusitis. Por lo tanto, en esas patologías, los fármacos de primera elección son aminopenicilinas. ¿Okay? También hay que recordar que con las aminopenicilinas tenemos una en particular, Listeria monocitógenes, en el cual el fármaco de primera elección es ampicilina. ¿Okay? Y también hay que recordar que con las aminopenicilinas, la amoxicilina es bioral y la ampicilina es parenteral. Y la amoxicilina tiene algo particular, porque es uno de los pocos antibióticos bioral que, a pesar de que es bioral, tiene casi 100% de biodisponibilidad. Hay que recordar también que con las aminopenicilinas no me preocupan los pacientes renales. ¿Por qué? Porque tienen eliminación biliar y no renal. Ese es un plus distinto a las aminopenicilinas. ¿Ok? Otras penicilinas son las penicilinas antiestafilocócicas. Y en las antiestafilocócicas tenemos cloxacilina, dicloxa y oxa. Dicloxa bioral, cloxa bioral y oxa endovenosa. Estas penicilinas son básicamente para Staphylococcus aureus sensibles a meticilina. ¿Ok? Por eso son fármacos de primera elección para celulitis, fármacos de primera elección para infecciones de partes blandas. ¿Ok? La desventaja es que tiene un tiempo de vida media bastante corto. Generalmente estas penicilinas tengo que darlo cada 4 o cada 6 horas. ¿Okay? Asimismo, también el problema de estas antiestafilocócicas es que todas necesitan ajuste de dosis en pacientes con daño renal. Por último, no menos importante, las Buster 2, las antipseudomónicas. Bueno, en las antipseudomónicas, su nombre cae a maduro porque su principal espectro es contra Pseudomonas aeruginosa, una infección bien complicada. Aquí se dividen dos, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Cuando hablamos de las carboxipenicilinas, hablamos de ticarcilina y carmenicilina como principal representante, y las ureidopenicilinas tenemos piperacilina, aciclociclina y mesclociclina. Definitivamente las actividades es más para Pseudomonas, mas no significa que no solamente sea para Pseudomonas, también sirve para Gram negativos anémicos. ¿Ok? Quizás recordar que todas las antipseudomónicas son parenterales, no existe ninguna penicilina antipseudomónica que sea bioral y necesita ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia renal. Todos. Muy bien. ¿Preguntas con penicilinas? Caso aparte, hay una reacción en particular que se llama reacción de Harris-Heisenberg, que ocurre con penicilina en pacientes tratados con sífilis. Los pacientes tratados con sífilis, cuando comienza su tratamiento con penicilina, a veces están tan sobrecargados de bacterias sifilíticas que la penicilina hace que cause lisis de estas espiroquetas, y ese exceso de lisis puede causar una reacción inflamatoria, una reacción que incluye torrente de citoquina, que incluye fiebre, que incluye malestar. No voy a dar notas hasta en 40 minutos porque todavía tengo que acabar mi clase. No voy a dar notas hasta en 40 minutos que tengo que acabar la clase. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber de que esta reacción se diferencia de la reacción anafiláctica por el tiempo. Por lo general, cuando tú pienses que es una reacción de shock anafiláctico por penicilinas, eso se va a dar al instante. Si bien lo coloque, va a comenzar a tener angioedema, shock, etc. En cambio, cuando quiero pensar en reacción de Harris-Heisenberg, esto va a ser todavía después de 24 a 72 horas, es decir, va a ser más tarde. Más tarde. ¿Ok? Muy bien. Cefalosporinas. Cuando hablamos de cefalosporinas, hablamos de un grupo amplio que tiene 5 categorías: de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta.
¿Qué tienes que recordar? Quiénes pertenecen a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta, nada más. ¿Ok? Porque lo que nos encanta preguntar es que te damos, no es de segunda y te ponemos una tercera, no es de quinta y te ponemos de cuarta, no es de primera y te ponemos tercera. Entonces, ahí es la confusión. Ver la forma como te grabas, que pertenece tal o cual cefaloponía. Lo que sí tienes que recordar es que el espectro cambia. Las cefaloponías de primera generación básicamente son para gran positivos, sobre todo para cocos. Y conforme aumenta la generación, va perdiendo sensibilidad para gran positivos. Por ejemplo, en la 2, más gran positivos y comienza a ver los gran negativos. Pero hay una partición bien notoria a partir de la tercera generación, donde básicamente se centra en gran negativos. Pasando para cuarta y quinta generación, a gran negativos, anaerobios y resistentes. O sea, ni por San puto voy a pensar de que una infección común y silvestre voy a comenzar con cefalosporina de cuarta y quinta generación. Se supone que la de cuarta y quinta generación solamente me voy a reservar en situaciones muy complicadas o en cepas resistentes. Obviamente primero tengo que tratar de jugar con las generaciones anteriores. También hay algo particular. Típicamente las generaciones se relacionan con su mayor o menor penetrancia al sistema nervioso central. Por ejemplo, las de primera generación, ninguna pasa al sistema nervioso central. La de segunda tampoco, excepto una, cefuroxima. Solamente a partir de la tercera generación en adelante pueden cruzar el sistema nervioso central. Por lo tanto, solamente a partir de la cefalosporina de tercera generación me sirven para casos de meningitis. Antes no. ¿Ok? Hay que recalcar que todas esas cefaloporinas son muy pocas que son bioral. Por ejemplo, cefuroxima es una poca de ellas, cefoxitina, la mayoría son parenteral de las cefaloporinas. Y como son parenterales, casi todas tienen eliminación renal, excepto una, ceftriaxona, que tiene eliminación biliar y produce síndrome de bilis espesa. ¿Okay? Otra excepción a la regla es que a partir de la cefalosporina de tercera generación ya hay cobertura para Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Pero de la, obviamente, cuarta y quinta, de hecho, que lo cubre. De la cefalosporina de tercera generación, la única que tiene cobertura para Pseudomonas aeruginosa se llama ceftazidime. Ceftazidime. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a monobactámicos, donde monobactámicos es el grupo más sencillo. Primero porque solamente hay un representante. Y ese representante se llama Astreona. O sea, hay que ser bien brutito para no aprenderte uno. Astreona. 2. Su espectro es muy limitado. Solamente me sirve para gran negativos, anaerobios, facultativos. Ahí está el problema. ¿Quién es germen gran negativo, anaerobio, facultativo? Moriste en el examen. Moriste. Ahora ya me entiendes por qué tienes que saber bacterias. Porque si te digo, de las siguientes alternativas o de los siguientes bichos, ¿cuál tiene cobertura para quién cubre el espectro astronal? Ya pues, ponte a buscar el gran negativo, anaerobio, facultativo. Hola. Dime, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué fue? Ya, ok. Ya. ¿Ya? No hay problema, pues. No hay problema, porque al final lo que se necesita es que se vea la parte de eso. No. No, ya.
Bacteriostático con bacteriostático. No, te juro que no. Potenciación, bactericida con bactericida. Y antagonismo, bacteriostático con. ¿Sí ven? No, no se ve. Mira, te va a salir un par. Ya, ¿qué digo? Ah, ándate. Si estás hablando de lo de ayer. ¿O no? Independiente de la dosis, dependiendo del tiempo, dependiente. Eso no. Ya, concentración. Ya. Fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Ya, los De todas ingredientes maneras, del igual, tiempo. de todas maneras, Son igual 4. cuando estés ahí, Ya, para tenemos beta-lactámicos. Tiempo. Beta-lactámicos. Tiempo. Sí, beta-lactámicos. ¿Qué? Beta-lactámicos y extremos. La lactinamicina. entonces con Falta de macroalgas. Y los dependiendo de concentración y dosis, o sea que están en los medio, son. Ya, aquí hay una excepción de los. Ya, hay fluoroquinolonas en el mundo, pero hay una excepción de fármaco de los macrólicos. Ese es el acitromicina. Acitromicina, esa es la excepción, pues, porque los macrólicos son solo no, los copéptidos. Es que yo lo tengo como dependiente de la concentración, por eso me trae 3 dosis. Bueno, ya. ¿Okay? Listo, entonces, el problema con monobactámicos es que solamente me sirven para gran negativos en los facultativos. La gran ventaja de Astronal es que es el que menos reacción cruzada me produce. Es su única gran ventaja. Y por último, los carbapenems, que acá tenemos a 4 bichos: imipenem, meropenem, dorapenem y ertapenem. Mide. El de Montecchia. Obviamente, así como está, también así es supuesto para la mejor respuesta por pseudomonas, porque el meropenem es el que tiene más sensibilidad para pseudomonas y el que no sirve para nada para pseudomonas es ertapenem. Entonces, doctor, ¿por qué si no sirve para nada está dentro de los carbapenems? Bueno, porque realmente los carbapenems, si bien es cierto, es para pseudomonas, pero no es el único espectro. También está para gram negativos resistentes y anaerobios. Entonces, es ahí donde ertapenem saca ventaja en comparación al resto en su cobertura para gram negativos anaerobios. Pero si hablamos para pseudomonas originosa, solamente me sirven los 3 primeros, ¿no? Meropenem, imipenem y dorapenem. Quizás punto aparte con imipenem, por 2 cosas, porque el imipenem se inactiva por una transpeptidasa a nivel renal, por lo tanto el imipenem tiene que tener un escudo. Ese escudo se llama cilastatina, ¿ok? Para evitar esa inactivación. Y también recordar que el imipenem produce convulsiones. Listo, terminamos con insulinas. ¿Dudas? ¿Mi grupo? ¿Cómo se llama la escuela? Sí, claro. Sí lo hemos visto, ¿no? Sí lo hemos visto. Claro. Solo que no A los invitados. Preguntas. Listo. Ahora vamos con el tema de antibióticos, el resto. Pero primero desensibilizar. Y si no funciona. De frente una tercera generación. No, una clase de frente una de cuarta. Claro, debe ser como en primera. Cuando hablamos de los otros antibióticos, hay que ir viendo, diferenciando los puntos de mecanismos, ¿ok?
imaginemos que este cuadrado de la bacteria entonces a la bacteria la puedo atacar o inhibiendo o dañando su pared o dañando su maquinaria, que es el famoso 50S y 30S, que son su maquinaria de producción de proteínas, o que no coma y su alimento se llama tetrahidrofolato, evitar que coma. O la otra forma es evitar su replicación a través de enzimas como la denergirasa. Entonces tengo varios puntos de acción, ¿ok? Si hablamos de un grupo importante que dañe la parte de la pared, nos vamos a glicopéptidos o glucopéptidos también llamados, ¿ok? Cuyo principal representante está vancomicina, pero también está teicoplanina. En ese sentido, hay que entender que con respecto a vancomicina y teicoplanina, que son los glicopéptidos, estos glicopéptidos tienen, sobre todo con vancomicina, un aspecto importante: Staphylococcus aureus metilino resistente. Ok, entonces estamos hablando de que es un antibiótico superior en cobertura. Okay, que no lo voy a utilizar de por sí. Y también entender que desde el punto de vista farmacocinético todos son parenterales y tienen muy buena concentración, una de su gran plus a nivel óseo. Por lo tanto, es un fármaco que sirve mucho para osteomielitis. ¿Okay? También hay que entender que con glicopéptidos tenemos tres problemas. El primero, flebitis. El segundo, la nefrotoxicidad, que es mayor mientras más días tenga el antibiótico, más posible en ancianos y más posible cuando combino con otros fármacos nefrotóxicos. También aquí te pongo la ototoxicidad, que es importante que recuerdes, ¿ok? Probablemente no es lo más característico, pero sí está reportado. Y tercero, el síndrome del hombre rojo, o también llamado niño rojo en la parte pediátrica, por producción de histamina. En este caso, ese síndrome de hombre rojo sucede cuando influyes la vancomicina a una velocidad rápida, brusca. Por lo tanto, es importante para evitarlo que sea lento y diluido. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de algunos antibióticos que vean la esfera de la parte 50S, importantísimo, macrólidos. Estos macrólidos inicialmente son pensados para pacientes alérgicos a las penicilinas, sin ninguna duda. Aquí está eritromicina, claritromicina y acitromicina como principal representante. Su actividad es un poco más selecta. Primero, para bacterias atípicas. Bacterias atípicas. Y cuando hablamos de bacterias atípicas, hablamos de bacterias particulares, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo Chlamydia trachomatis, por ejemplo Uroplasma ureolítico, por ejemplo Campylobacter jejuni, por ejemplo Legionella pneumófila. ¿Okay? Que son Yersinia enterocolítica, que son un grupo selecto de ellas, ¿no? Sobre todo, como repito, Chlamydia, Mycoplasma y Uroplasma. ¿Okay? Tiene actividad contra el Helicobacter pylori. Sobre todo, claritromicina. ¿Okay? Tiene actividad sobre Campylobacter jejuni. Y
causa el Campylobacter jejuni? ¿Qué causa el Campylobacter jejuni? Disentería, generalmente en la edad pediátrica, en niños menores de 5 años y sobre todo asociado a infecciones con aves de corral, gallinas. Y obviamente también en general pocos gram positivos. ¿Qué de ventaja tienen los macrólidos? Bueno, sobre todo el tiempo de vida media en la citromicina, que es el macrólido con mayor tiempo, casi 48 a 72 horas. Desde el punto de vista de farmacocinética, tienen metabolismo hepático extenso, así que hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Okay? Sobre todo también la eritromicina, porque es el que más puede causar hepatitis colestásica. ¿Okay? Típicamente se manifiesta por ictericia y aumento de las fosfatasas alcalinas. Así que tener cuidado con eritromicina. ¿Okay? Sobre todo con estivogluconato de eritromicina. También hay que tener en consideración con los macrólidos de que estimula la hormona motilina. Y como estimula la motilina, no es nada raro que acelere el tránsito gastrointestinal. Por lo tanto, puede haber sensación de hambre y diarrea. Y eso tienes que advertir al paciente. ¿Okay? Por esta estimulación de motilina. ¿Quién es el que estimula más motilina? Sin ninguna duda, eritromicina. Sin ninguna. ¿Ok? Hay que recordar que estos fármacos sí pueden tener efecto cardiovascular. Típicamente, sobre todo la citromicina, prolonga el intervalo QT del EKG. Así que eso es raro, menos mal, pero tienes que, sobre todo, tener en consideración en pacientes cardiópatas. ¿Ok? Y son fármacos seguros en la gestación. Vamos a otro grupo que va a la N-girasa, quinolonas. Aquí también en quinolonas hay generaciones, 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá están todos los que terminan en floxacino, ¿ok? Pero hay que recordar que los de primera generación, ninguno termina en floxacino, más bien son los ácidos, ácido nalidíxico y ácido pipemídico. A partir de segunda generación, donde está ciprofloxacino, moxi, gati, ofloxacino, levofloxacino, etc. Aquí más bien ocurre lo contrario a cefalosporinas. El espectro inicialmente fueron creados para gram negativos del tracto urinario. Y conforme la generación aumente, vira hacia gram positivos. Por lo tanto, hoy por hoy los de cuarta generación, como tipo levofloxacino, más que todo no tiene actividad para gram positivo, sea cocos y bacilos e incluso resistentes. Por eso levofloxacino es el más potente, sin ninguna duda. Estas quinolonas tienen algo en particular, una muy buena concentración mística, sobre todo próstata. Por eso lo hacen ideales para prostatitis. Ideales. Prostatitis. Sin observarlos. Ok, también hay que recordar que con quinolonas tenemos el inconveniente de que interacciona con lácteos y con los alimentos. Ok, también tienes que recordar que están contraindicados en la gestación y en niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque altera la condrogénesis, la formación del cartílago. ¿Ok? Y de otra forma, como efectos adversos, las molestias gastrointestinales son frecuentes. Sin embargo, tienes que saber de que algo también llamativo es la fotosensibilidad. También algo raro, pero característico de la rotura espontánea de tendones.
Y obviamente también recordar de que quinolonas hoy por hoy son los fármacos de primera elección para las enterobacterias. Estamos hablando de Salmonella, y Shigella y Escherichia coli. En este caso, todas sus variantes incluyen la enterobacteria. Enterobacterias, Salmonella, Shigella, E. coli. Vamos, una excepción a la regla, aminoglucósidos. Los aminoglucósidos es una excepción a la regla, ¿por qué? Porque a pesar que van al ribosoma, que van al 30S, son bactericidas. Normalmente habíamos dicho que la mayoría que va al 30 y 50S son bacteriostáticos, pero una excepción son los aminoglucósidos. ¿Ok? En ese sentido, como aminoglucósidos, recordar que cuando a ti se te venga en la mente aminoglucósidos, tienes que tener miedo a dos cosas: ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y es que ninguno de ellos está exento de esos efectos adversos. La ototoxicidad, que puede ser de tres tipos: vestibular, coclear y mixta, siendo la coclear irreversible y la vestibular reversible. ¿Ok? De ahí que está contraindicada en la gestación, porque justamente en las gestantes, en el niño, causa daño del octavo paracraniano, causa sordera, por estar contraindicada en la gestación. ¿Ok? Entonces, ¿qué de plus tiene aminoglucósidos con respecto a ello? Bueno, realmente el espectro. El espectro de los aminoglucósidos es bastante interesante. Primero para gram negativos, también para anaerobios. Pero aquí viene el plus. Mycobacterium tuberculosis. Tiene actividad con Mycobacterium tuberculosis. También tiene actividad para peste bubónica, Yersinia pestis. Y también su espectro va para tularemia, Francisella tularensis. ¿Qué es la tularemia? ¿Qué será? Pues no hemos estudiado streptococcus y va a ser tularemia. Entonces, ese es el plus distinto de aminoglucósidos. ¿Ok? Obviamente ninguno son orales, todos son parenterales. Ese es el gran problema. ¿Ok? Y entonces recordar que la nefrotoxicidad por aminoglucósidos, que realmente es por daño en el tubo coronario proximal, da tubulopatía proximal con trastorno hidroelectrolítico, con acidosis. ¿Ok? También recordar que mientras más senil es el paciente, mientras más de 10 días prolonga ese tratamiento y mientras menos hidratado está, son factores de riesgo para hacer esa nefrotoxicidad. Y cuando combinas más de un aminoglucósido, que es una animalada total, también expones hasta el triple el riesgo de nefrotoxicidad. Jamás no sirve para nada combinar más de un aminoglucósido. O sea, amicacina magenta es una estupidez, porque lo único que hace es aumentar la nefrotoxicidad. Los aminoglucósidos se potencian con otros antibióticos, por ejemplo, penicilinas. Vamos a otro, tetraciclinas, que también va a dar la parte ribosomal. ¿A cuál va? ¿30S o 50S? 30. Sí. Esta tetraciclinas también tiene algo particular, el espectro, y es que no todos los fármacos, perdón, no todas las bacterias sirven para tetraciclinas. Perdón. Su espectro es bastante limitado. Para empezar, tetraciclinas, sí, los fármacos, el espectro de bichos abarca clamidia, salud,
Doctor, pero macrólidos también no va a clamidia, sí. El tema es la diferencia con respecto a los días. Mientras con macrólidos la clamidia lo puedo matar en dosis única, con tetraciclinas tengo que hacerle 7 a 10 días. Esa es la diferencia, pero también tiene cobertura. 2. Fármaco de primera elección para Vibrio cholerae. ¿Qué cosa es Vibrio cholerae? Cólera, como ustedes. Vibrio cholerae. 3. Fármaco de primera elección para Rickettsia, sobre todo Rickettsia prowazekii. ¿Han escuchado? No, no he escuchado. Okay. ¿Ah? Así es, la enfermedad de fiebre de montañas rocosas. ¿No? Rickettsia prowazekii. También Borrelia burgdorferi. Borreliosis. Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi. Y también, eso es muy importante, es una de las pocas grupos farmacológicos que sí tiene actividad contra treponema pálido. ¿Qué causa treponema pálido? Sífilis. Sífilis. Son muy pocos los antibióticos que van para sífilis. Tetraciclina sí lo cubre. Sí lo cubre. Muy bien, aquí tenemos obviamente tipos, ¿no? Tenemos las tetraciclina de acción corta, intermedia y larga, donde está tetraciclina, minoxiclina, doxiciclina, que son las principales tetraciclinas. Hay que recordar que tetraciclina, desde el punto de vista farmacocinético, hay dos cosas que nos interesan. La primera, casi todas tienen que tener ajuste de dosis de paciente con daño renal, excepto una, doxiciclina. 2, interacciona con todo lo que corresponde a cationes, es decir, lácteos precipita, compuestos de hidróxido precipita, ¿okay? Hierro precipita. Así que hay que tener en consideración, por eso nunca es tetraciclina con lácteos, porque es como que digas aire. Tercero, con respecto a tetraciclina, están contraindicadas en la gestación. ¿Por qué? Porque produce alteración del levante deltario y también produce alteración de depósitos en los cartílagos de crecimiento. ¿Ok? Y también está contraindicado en los niños menores de 8 años por lo mismo, por el depósito a nivel de cartílagos de crecimiento. ¿Ok? Si hablamos de efectos adversos, la molestia gastrointestinal, náusea y vómito es lo más frecuente. Sin embargo, hay que recordar también la fotosensibilidad. Y la fotosensibilidad es algo bastante frecuente, sobre todo con minoxiclina y doxiciclina. Hay que advertir al paciente que esté tomando ese antibiótico que no se puede exponer al sol, porque si no va a ser como un semáforo andante. ¿No? Número 2, con minoxiclina hay que tener cuidado con la diabetes insípida. ¿Okay? También con minoxiclina se ve alteración vestibular. Alteración vestibular. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos una variante también del 50S, los fenicoles, cuyo principal representante es cloranfenicol. Realmente, con respecto a cloranfenicol, hoy por hoy, cloranfenicol se utiliza en países subdesarrollados, o sea, nosotros, y es que los fenicoles tenían un problema, cloranfenicol, en los efectos adversos, que era anemia plástica, ¿no? El daño de la médula ósea que producía era bastante severo, que los mataba, sobre todo los gringos. Lo bueno es que como tú no tienes una cepa de gringo, tú tienes una mezcla entre chino, rata y todo eso, entonces no te va a dar anemia plástica, no te preocupes, ¿no? Anemia plástica les da lo que se pedía Morrickenhausen, Smith, Subastaya, Snyder, ¿no? Pero como no es tu caso, entonces tranquilo, puedes tomar cloranfenicol sin problemas. Antes fenicol era fármaco de primera elección para Salmonella typhi, ¿ok? Hoy por hoy ya quedó relegado por las quinolonas, claro está, ¿ok? Una de las cosas también que tiene que recordar su efecto adverso, que es el síndrome de niño gris, en el cual por depósitos de toxicidad causa hipotensión, cianosis y muerte de los bebés. ¿Ok? Entonces ha quedado
el cloranfenicol, para de otra manera darnos la mala noticia de la anemia plástica y de síndrome de Williams. Para eso. Lincosaminas, y cuando hablamos de lincosaminas, acá definitivamente tenemos importancia, ¿no? Quizás la más representante es clindamicina. Y si hablamos con clindamicina, tenemos que saber que clindamicina típicamente se utiliza para anaerobios gram positivos. ¿Ok? Es lo principal. Clindamicina tiene 3 problemas. El primer problema es su espectro, que es solamente limitado para anaerobios gram positivos. Típicamente se dice, si tú quieres tratar una infección por anaerobios gram positivos de diafragma para arriba, es clindamicina. Y si tú quieres tratar anaerobio de diafragma para abajo, es metronidazol, ¿no? En ese sentido, clindamicina, el problema que tenemos con clindamicina es que es el fármaco que más produce colitis pseudomembranosa. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa? Es una patología en el cual, al barrer la flora, hay un bicho que tenemos propio nuestro que se llama Clostridium difficile, se vuelve patógeno, ¿okay? Y el paciente comienza a tener heces con sangre, obviamente la coloscopía pseudomembranas, ¿okay? Y la clindamicina hoy por hoy es uno de los fármacos que más lo causa. ¿Tenemos tratamiento? Sí, el tratamiento es vancomicina. Entonces hay que entender, una cosa es quién produce más colitis pseudomembranosa y otro es con qué se. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Sulfas. Y cuando hablamos de sulfamidas, hablamos sobre todo aquellos que interrumpan la producción del tetrahidrofolato, ¿no? A través del ácido paraaminobenzoico, el PABA. Acá quizás las sulfas tenemos 2 vías, tenemos trimetropima sulfametoxazol, más conocido como cotrimoxazol, y aquí hay que diferenciar el cotrimoxazol del cotrimazol, que es antimicótico, y que nos encanta preguntar porque es bastante factor confusor. No es lo mismo cotrimoxazol que cotrimazol. Las sulfamidas realmente han quedado básicamente para gram negativos. Son segunda opción para enterobacterias. Son primera opción para infecciones del tracto urinario bajo, ¿ok? A la par, muy similar el espectro a las quinolonas, ¿ok? También se utiliza para ciertos parásitos, por ejemplo, Toxoplasma gondii, ¿no? En el cual sulfacina, pirimetamina es el fármaco de primera elección. Fármaco de primera elección para actinomyces israelí. Fármaco no de primera elección, pero sí coadyuvante en malaria. Y también fármaco sí de primera elección para un bicho que se relaciona mucho con VIH, que es Pneumocystis jirovecii. ¿Ok? Muy bien. Como farmacocinética, hay que entender que las sulfonamidas sufren un proceso que se llama conjugación hepática, y eso lo hace fatal en los neonatos, porque los neonatos no tienen ese problema, no tienen, perdón, esas enzimas de conjugación. Y en neonatos produce un síndrome que se llama Kernicterus, y que es obviamente la acumulación de bilirrubina en los ganglios basales, causando trastornos neurológicos y muerte. ¿Okay? Por eso está contraindicado en este grupo de edad. Asimismo, también las sulfonamidas pueden producir cristaluria, sobre todo cálculos, litiasis, cuando lo consumes por larga data. En pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, produce anemia hemolítica. ¿Okay? Recordar que después de las penicilinas, las sulfamidas es el segundo grupo de antibióticos que más reacción alérgica puede producir. ¿Okay? Y las reacciones alérgicas a las sulfamidas, más que todo, son síndromes dérmicos, como por ejemplo síndrome de Miel o síndrome de Steven-Johnson. Capich. Preguntas, dudas.
En glicopéptidos mencionó 2 fármacos, primero la vancomicina y luego Teicoplanin. teicoplamina. O se lo copió. Aquí está. Teicoplamina. Doctor, consulta. Los macrólidos son bacteriostáticos, ¿no? Pero cuando aumentan su dosis se vuelven Bactericidas. bactericidas. Eso pasa también con las Streptogramines. y el otro veneno. Claro, obviamente con quinofulcina, quinopristina y sevoflustina, en el cual separadas son bacteriostáticas y juntas son bactericidas.